después de varias semanas en que no habíamos vuelto a transmitir ni a hacer live. Y hoy con un live maravilloso, algo que llena mi corazón de gratitud y que me conecta aún más con el amor. Todos saben que de una manera u otra siempre traemos invitados que puedan construir y compartir de manera amorosa este camino del despertar de la conciencia. Feliz de que se estén uniendo, los recibo con todo el amor porque hoy tengo una invitada muy especial. Una persona que, como lo dije en la tarde que puse un video en mis redes, ha sido un ejemplo de vida y un ejemplo que nos vamos a dar cuenta a través de toda su experiencia y de su testimonio, cómo hoy puede brindarnos una experiencia para transformar. Y ese va a ser el camino que vamos a recorrer juntas. Y ya veo que se me está uniendo por ahí, dame un segundito, antes de traer a Juanita Sánchez a este espacio. Quiero que todos los que estén escuchándonos, las personas que se están sumando, inmediatamente empiecen a compartir este live, porque la información que tenemos hoy es una información que va a crear contigo serenidad, paz, amor. Y lo más importante, vas a resignificar lo que significa el duelo y el dolor para transformarlo en amor. Es por eso que hoy tengo a Juanita Sánchez. Ya la tengo por aquí. Y Juanis, dame un segundito. Ya te pongo en... Dame que quieres... Juanis, ponme que quieres participar, porque apenas me aparezcas en solicitud para entrar, di que quieres estar, ahí te voy a dar un saludito mientras se van uniendo y me pones que quieres unirte. Y apenas me pongas que te quieres unir, inmediatamente te uno. Aquí no tengo todavía tu solicitud, entonces pídeme. Eso, ahí ya te veo. Perfecto. Ahora ya, bueno, hoy será un día maravilloso y una noche en la que podemos transformar. ¡Listo! Juanita, eso, Hola, ¿cómo estás? Qué rico verte. bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, feliz, les estaba diciendo, muy feliz de poder compartir un espacio en, como bien digo yo, en donde lo que vamos a llevar es la energía del amor en cada momento. Y lo decía hoy en la tarde cuando grabé ese video invitando y es, ¿qué es esa energía del amor que nos moviliza a resignificar el duelo y el dolor y transformarlo? Entonces, feliz de que estés con nosotros y que puedas compartir esa experiencia de vida. Entonces, bienvenida a Beatriz Luz de Amor. Muchas gracias a ti por recibirme y por permitirme amplificar el mensaje. Qué belleza, me encanta esa palabra, amplificar. Yo quiero contarles un poco de manera más anecdótica. Y es, hace unos meses escuchaba un live en el cual estaba Juanita compartiendo su historia de vida. Y abrí el live y empecé a escuchar y dije, esta historia no puede quedar solamente en un espacio o en un escenario. Esto es una historia para replicar y replicar. Y más que una historia, es una experiencia. Y por eso le dije a Juanita, quisiera que esa experiencia de vida la compartiéramos en el espacio de Beatriz Luz de Amor y que de esa manera muy sencilla, tranquila, amorosa, nos pudieras contar cuál es esa experiencia. Pero antes de eso, quiero preguntarle, Juanes, porque hoy vamos a tener como muchos momentos en este espacio, que es tu espacio. Es darle la bienvenida a quienes vayan sumándose y quienes consideren que en este momento pueden compartir el live, vayan, den compartir, porque será maravilloso que creemos este espacio energéticamente hablando en contención como un lugar seguro para ti, para mí y para quienes escuchan en este momento. Entonces vamos a empezar y es Juanita Sánchez. ¿Quién es Juanita Sánchez? Uf, pues soy, lo ponía en un post que puse ayer, pues soy mamá de dos niños. Dicen, se pusieron bravos ayer conmigo porque dije adolescentes, pero son niños de 11, 13 años. Soy esposa por segunda vez, soy hija de una familia de tres hermanas, somos tres mujeres, soy la menor de tres hermanas, vengo de una familia que es de Bogotá, muy tradicional,
soy psicóloga de formación, nadie cree esto, nadie en mi vida laboral nunca antes pensó que yo era psicóloga porque nunca trabajé en eso. Y recientemente he empezado por situaciones de la vida, empecé situaciones de la vida, me han llevado a ser acompañante de duelo, a querer. Juan, espérame que se me fue el retorno. Revísate. Ahí, Ya sí. volví. Te escuché hasta que mencionaste y por circunstancias de la vida empecé a ser acompañante de Por duelo. Hasta ahí. elección, sí, por elección, me estoy formando, me he hecho ya hice un diplomado, ahora estoy haciendo una especialización para poderlo hacer, digamos, con más dominio, pero lo que tuviste en el live pasado, pues es que a mí la vida me ha traído a vivir pérdidas o a vivir situaciones que han hecho que yo cambie la forma de ver las cosas y que me han pedido que me ajuste. Una de ellas es que hace 7 años perdí a mi primer esposo después de una lucha contra un cáncer con el que luchamos 15 meses. Y que marcó mi vida en ese momento, que hizo que yo tomara en ese momento una serie de decisiones y que ha marcado mi vida desde entonces. No solamente por la pérdida, sino por lo que la pérdida ha significado en ganancias en mi vida. Y me ha hecho querer compartir este mensaje y pues como compartir con otros esos beneficios o esas bendiciones que yo tuve, pero que no todos han tenido y por eso hoy quiero ser acompañante de duelo. Mira, me encanta y gracias Juanita por mencionarlo. Has dicho palabras muy poderosas, pero yo quiero ir a ese inicio, a ese comienzo, a esa Juanita, mamá, esposa, viendo dices en tu Instagram, esposa en construcción y mamá en construcción. Yo creo que esa nunca se termina. Yo ya tengo mis dos hijas, Nati y Linis, que tú las conoces, y Nati tiene ya 22 años y Linis 19. Entonces imagínate el camino que se ha recorrido a través de poder ser dos mamás en construcción. Una mamá en construcción, que bien acabas de mencionar, hace 7 años vive la pérdida de su primer esposo, a quien yo tuve el honor de conocer y que también te conocí junto a él. Y por eso hoy, más que honrarlo y honrarte, es también traer ese recuerdo, esa memoria y de verdad llenarnos de esa energía de luz y de amor. Entonces, vamos a ir primero a ese momento. Eliges naturalmente hacer este proceso de formarte, de hacer tu diplomado, tu coaching, porque empiezas este camino del duelo hace 7 años, por 15 meses. Yo quiero que nos compartas qué significó ese momento para ti, o sea, qué pasa en ese momento y cómo uno puede enfrentar, teniendo dos hijos pequeños, un momento como el duelo de una enfermedad que está padeciendo en ese momento tu esposo. Yo contaba en el live, justo en el live que con el que empezamos todo este proceso, que la mejor sensación o la mejor metáfora que uno puede tener con lo que pasó, con toda la situación de Andrés, es como si a mí me hubieran metido debajo del agua. Me hubieran dicho, tiene que respirar, tiene que meterse bajo el agua y tiene que andar 200 metros debajo del agua sin salir a respirar. Entonces, cuando uno está debajo del agua, uno solo está pensando en sobrevivir ahora, en nadar ahora, en el respirar ahora. Y cuando tú tienes dos hijos, yo en ese momento no lo sentía así, pero yo vivía el día a día. Yo vivía hoy qué hacemos, hoy qué pasó, porque digamos que el proceso de toda la muerte de Andrés y de toda su enfermedad fue un proceso en donde, como para llevarlo a la metáfora, cada vez las salidas a respirar para coger aire eran más corticas y más espaciadas. Entonces, pues uno, digamos que se va desgastando y se va cansando. Entonces, entre más tiempo pasa y uno recibe noticia tras noticia tras noticia, que son esos momentos donde uno sale a respirar y es cada vez menor, eh, uno aprende a vivir el hoy. El dolor lo vivo hoy, me enfrento a la logística de hoy, cuáles las cosas que tengo que hacer hoy, eh, porque no sé qué va a pasar mañana. Yo era una persona en el mundo corporativo y en todos mis trabajos que creí que todo lo podía controlar y yo vivía de afán. Y cuando uno trabaja en marketing, uno quiere hacer todo y tener 25 cosas bajo control. Pero estos 15 meses me enseñaron que realmente es poco lo que uno puede controlar. Uno solo puede controlar el ahora y lo que uno hace en el ahora, porque mañana no sabes qué va a pasar y no sirve de nada preocuparte por mañana. Cuando uno tiene un cáncer como el que vivió Andrés, a uno no le dicen se va a curar en 3 meses o se va a curar en 6 meses o mañana le va a pasar algo. A uno le dicen no sabemos, hay que ver, vamos paso a paso. Bueno, uno tiene que ir paso a paso. Creo que eso es más o menos mi aprendizaje de todos los días
que no lo viví en el momento, hoy te lo puedo decir hacia por atrás, lo que como lo viviste. viví, pero, pero creo que ese es el más importante, sobre todo más con los niños que en esa época tenían 5 y 2. Claro, estaban más chiquititos. Ahí tengo dos preguntas, Juanis, y es lo siguiente. Mencionaste el duelo me lleva a vivir el presente. O sea que podemos decir que un gran regalo que te trae la vida el duelo, porque lo que más quiero dejar eh, como enfatizar en nuestro live de hoy es cómo tú has resignificado el duelo. Uno puede permanecer en un estado de duelo, en dolor y victimizar este proceso y no salir nunca de ahí. Y lo hemos vivido. O sea, hay personas que eligen vivir el duelo y no salir nunca del duelo y no resignificarlo como tú lo has hecho. Entonces, en ese resignificar, que más adelante vamos a hablar de él, vamos a encontrar qué sí te dio el duelo. O sea, hubo la pérdida desde este plano físico, pero sabemos que hay un angelito a quien tú totalmente lo tienes todo el tiempo para ti, para tus hijos y la familia, pero también hay unos aprendizajes para ti. Entonces hay un primer aprendizaje y es el duelo se convierte en un regalo porque te permite vivir el presente. Hoy. Entonces hoy estoy aquí y ahora. Ahí sí, como dice Eckhart Tolle, el poder de la hora, vivo intensamente. Viene una segunda palabra que dijiste, que creería que no es muy común cuando estamos viviendo un duelo, y es cuando dices recibir bendiciones. Yo quiero que hablemos un poco de qué es en un tránsito como este, en donde te vuelves yo diría, el cuidador de tu esposo, pero tienes que seguir siendo la mamá en construcción con dos hijos de 5 y 2 años, la mujer que trabaja y naturalmente hacerte cargo también de Juanita. Entonces, ¿cómo puedes hoy decir que eso es una bendición? Mira, en toda la enfermedad que vivimos con Andrés, nosotros, cuando uno empieza este camino del cáncer y tiene que hacer quimioterapia, uno tiene que ir a unos centros de infusión y allá tiene que tener los procedimientos. El mismo diagnóstico del cáncer, el tipo de cáncer toma su tiempo. Esto no es como que un día a uno le dicen, este cáncer es este tipo de cáncer, sino es un proceso que dura meses, le hacen una biopsia, tienes que esperar 2 semanas, 3 semanas, cirugías, más cirugías. Y desde que Andrés empezó a sentir el dolor de muela, que fue como empezó el cáncer, aparecieron cosas en el camino que nos ayudaban. Entonces apareció el cirujano maxilofacial que lo atendió en un día, le hizo la biopsia, la procesó en 2 días. Entonces pudimos encontrar la sala de cirugía que estaba disponible para que pudieran hacerle la primera cirugía. Después, entonces resulta que cuando el tema se complica, y estoy aquí haciendo memoria, tenía que hacer una cirugía mayor que duraba 12 horas y entonces tocaba alinear al cirujano maxilofacial, pero al reconstructor, pero al anestesiólogo, pero al oncólogo, varios. Y me acuerdo mucho que llegamos una noche a buscar la sala de cirugía y nos dijeron, mire, es que no hay la posibilidad que estén esos 4 médicos sino hasta dentro de 2 meses. Y cuando resignadas dijimos, pero 2 meses, Dios mío, o sea, ¿qué vamos a hacer? Nos volteamos y íbamos bajando por las escaleras de la Santa Fe y nos dijeron, mire, se acaba de liberar una sala para dentro de 8 días. Ay, no. Y cosas ¿Qué? así. Entonces, bueno, vivíamos en México, nos tocó venirnos a vivir a México y A entonces Colombia. O nos sea, tocó devolvernos, perdón, de México. Las primeras 2 semanas estaba en la casa de mi suegra, mis hijos estaban con mi mamá. Después de que el tema se empieza a complicar, entonces me dice, yo le digo a Andrés, si nos vamos a quedar acá, yo no puedo estar más lejos de mis hijos, necesitamos estar cerca. Y en 30 segundos conseguimos un apartamento amoblado a 2 cuadras de la Santa Fe, la red de apoyo enorme que teníamos nos puso muebles que hacían falta, la cama, los platos, las ollas, los juguetes, los televisores, bendiciones que aparecen en el camino, ¿sabes? Y que uno y que uno en medio de la tragedia como que no ve, pero yo soy consciente y te lo dije ayer que hablamos, que no mucha gente tiene la misma oportunidad que tuvimos nosotros. así. Incluso en los momentos de quimioterapia, habían personas que llegaban y que les tocaba viajar de muy lejos para estar ese día en la sesión. Nosotros vivíamos a una cuadra, gente que no tenía cómo almorzar y le dábamos almuerzo. Uno se sentaba a hablar y a convivir momentos con toda esta gente que estaba viviendo la misma situación de uno. Uno no es más ni menos, uno es acompañante de una persona que tiene cáncer o uno es un enfermo de cáncer que está recibiendo un tratamiento. Incluso después de que ya las cosas se complicaron, incluso ya después, o sea, podría llenarte de más ejemplos de cosas que pasaron. Yo pensaba este fin de semana que fueron 15 meses en donde hay muchas cosas que a veces no recuerdo, pero yo me acuerdo de varios momentos de estar caminando, entrando a misa ahí en Torcoroma, que yo le decía a Andrés, wow, que podamos estar los cuatro, que podamos estar caminando.
es para mí un momento de felicidad. Claro. Dentro de toda esta tragedia hay momentos de felicidad, como de tranquilidad, y eso también es una bendición. Que, Eso sin contar lo que pasó después de que él se fue, pero esas son las bendiciones que uno recibe o que recibimos durante todo este proceso. que me parece que no solamente lo estás describiendo como esa red de apoyo, esa cantidad de personas que salen de verdad como ángeles a ser como cuidadores también de nosotros, porque es que si te das cuenta es una línea, ¿no? Tú cuidabas a Andrés, bueno, cuidabas a los niños que pues Marta, tu mamá, los estaba cuidando, pero tú cuidabas a Andrés, pero a ti también te cuidaban, o sea, no estoy sola, o sea, me siento contenida y sostenida y yo sé lo importante que eso hoy es para ti en el proceso de ser esa guía para otros, que es algo que vamos a hablar en adelante. Pero quiero, Digamos que en la mayor parte estuvimos contenidos, digamos, en estas logísticas. En otras me sentí muy sola, que era lo que hablaba la otra vez. Hay unos duelos internos que uno está viviendo porque tú estás desempeñando múltiples roles, está siendo cuidadora, pero está siendo esposa, pero está siendo mamá, mamá. El tiempo no te da para hacer todas las cosas y si algo pasa, que fue lo que dije en el live pasado, es que uno empieza a olvidarse de uno. Pero tú tenías una red de apoyo que te estaba ayudando en las cosas que en ese momento eran importantes. Entonces, hacia adelante, lo que está pasando hoy, una de las razones por las que yo he decidido volverme acompañante de duelo es porque al que cuida o al que está sufriendo el duelo, a veces se le olvida él. Y es muy importante que él no se olvide de él o ella, porque a mí me pasó mucho tiempo, entonces siento que tengo como esa necesidad de decirle a él, no estás solo, aquí yo estoy para ayudarte, hay mucha red de apoyo que te puede estar ayudando alrededor para las otras cosas, pero no te olvides de ti. Eh, es y, también para ese, el y, porqué de hoy. y que ese punto es el que vamos a hablar ahora cuando hablemos de este camino que caminando con Juanita comienza, pero vamos a hablarlo en un ratito. Juanita, una pregunta que para mí es vital y es esa Juanita que se perdió de ella misma, ¿cómo recupera a Juanita? Porque yo siento que es un camino de templanza y de valentía. Y en los momentos que te he escuchado y he hablado contigo, no veo una Juanita que esté como recordando el pasado como con enojo, sino por el contrario, con una grandeza de su ser y en una magnanimidad increíble. Entonces quiero preguntar, esa Juanita, ¿qué pasa con esa Juanita en ese proceso y cómo resignifica a Juanita? Uy, a ver, vamos a pensar. Digamos que ese proceso de volver a encontrarme a mí ocurrió después de que Andrés se murió. Mi duelo por la situación de Andrés y por su muerte no empezó el día que él se murió. Eso empezó, digamos, mucho antes, desde que empezamos el proceso de su enfermedad y más adelante con todos los diagnósticos que recibimos. Pero el proceso de encontrarme como Juanita con Juanita sí empezó después, Uh -huh. ¿sabes? Porque hasta el último minuto, hasta el día que se murió, digamos que yo tomé la decisión de dejar mi trabajo, de dedicarme a él, dedicarme a mi familia y entregarle a él el tiempo que él tuviera y en ese tiempo me olvidé de mí, porque mi objetivo era él y eran los niños. Entonces, cuando él no está, yo tuve varios meses de como de introspección y volver a empezar a descubrir qué era lo que yo quería. Entonces empecé a buscar un trabajo en lo que yo quería y tuve que entender que no tenía que ser un cargo regional, sino una cosa que me permitiera estar cerca de los niños. Decidí vivir cerca de mi mamá y de mi familia y empecé a tener espacios en donde yo empecé a descubrir nuevamente quién es Juanita y qué me gustaba y qué no me gustaba y qué era lo que yo hacía y qué no hacía porque yo duré con Andrés 20 años de mi vida, ¿no? Entonces empezó un proceso como de descubrimiento en el que me acompañé de gente que me ayudó a descubrir el tema poco a poco. Esto fue una construcción, yo creo que tal vez un año posterior a que Andrés se fue, en donde yo seguía tratando de encontrar quién era esa versión que ya no era la esposa de Andrés, sino que ahora era Juanita, con el que había estado, o sea, por dicho, yo había estado con Andrés desde los 17 años, entonces Claro. fue un proceso que duró tiempos y yo creo que todavía está y es por eso que yo puse que soy mamá en construcción, porque no termina. Lo que pasa es que si me dio algo este duelo fue aprender a mirarme yo y a encargarme yo de mí. O sea, a la salida de todo esto empecé a cuidarme yo. Y ay, Juan, ahí te hago una pregunta. Cuando dices empiezo a cuidarme yo, es porque ahí encuentras los para qué.
de esta situación? Sí, y me imagino que es una pregunta que te han hecho en todas las entrevistas, pero hoy no quiero dejar de hacerla y es, ¿para qué y cuál fue el propósito de este momento en la vida? Ayer tú y yo lo hablábamos de que esto es un pacto de almas. Y para quienes consideramos que es un pacto de almas y que en el plan del alma estaba este encuentro de 20 años con Andrés y también esta despedida con Andrés porque había cumplido su, digamos que su misión a tu lado y al lado de los niños, pero siempre hay un para qué. Entonces, ¿cuál fue el propósito y el para qué de esta experiencia? Mira, yo siento que todo lo que viví con Andrés y todo lo que vivimos como familia es lo que hace que hoy yo y los niños tengamos la vida que tengamos y que hoy esté yo sentada aquí hablando contigo sobre duelo y no en otra cosa. Y si yo tuviera que repetir la vida que yo viví y todo lo que pasé con Andrés, yo volvería a hacerlo. Volvería a hacerlo, volvería a vivir de afán en el que él vivía, volvería a vivir lo que él vivió, volvería hacerlo todo igual, porque si eso no hubiera pasado, yo no tendría hoy la vida que tengo ni los aprendizajes que tuve. Yo he entendido, yo me pregunté mucho por qué él tenía que irse, pero digamos que después de un tiempo dejé de preguntarme por qué tenía que irse y entendí que él necesitaba estar con nosotros de otra manera. Y hoy aprendimos a vivir con él, a que nos haga falta, a que lo sintamos en algunos momentos y a que él esté presente de otra manera, acompañándonos en nuestra vida. Yo con los niños hablo del papá todo el tiempo, aquí en la casa tenemos fotos, hablamos de él y lo mantenemos vivo, porque sin él, nada de la vida de hoy sería posible. Qué hermoso. Ayer me dijiste una frase que diría yo cuando estamos viviendo el duelo y me dejaste con esa reflexión, que fue, si tuviese que volver a vivir Lo viviría. lo que viví, me dijiste, lo volvería a vivir. O sea, eso es un acto de vulnerabilidad y de valor, Juanita, que de verdad invita a quienes están escuchando ahora nuestro programa y quienes nos escuchen después a que sí podemos resignificar el duelo. Y ese duelo se convierte en tu fuerza, en tu poder, en tu capacidad de actuar y hoy en lo que quieres, obviamente a través del trabajo que quieres emprender, acompañar a otros. Entonces, quiero ir a esos 7 años que han permitido que Juanita se construya. Fuiste la cuidadora y dentro de esa cuidadora me imagino que hay, y me gustaría compartieras, hay elementos importantes para un cuidador. Si yo te dijera que me dijeras, ¿qué es eso que requiere el cuidador para cuidar? ¿Qué podrías decir? Yo creo que el cuidador lo que necesita es amor, es entregar amor. Cuando uno cuida a una persona que es importante para uno desde el amor, todo lo que uno hace está bien. ¿Sabes? Porque uno está pensando desinteresadamente en que la otra persona esté bien. Es como un tema de incondicionalidad. Lo que Andrés y yo aprendimos fue del amor incondicional de ese tiempo, que ya no era el amor romántico y sí, éramos pareja, éramos esposos, pero es una cosa que es más, yo te tengo, tú estás conmigo y yo te tengo y te voy a tener aquí y voy a ir contigo hasta las que sea. Y muchas veces él me decía, podrías irte, yo le decía, sí, pero no me voy a ir. Y él también podría decir, no quiero más, pero aún así seguía. Entonces, yo contaba y he contado en otras partes que había momentos en la lucha con Andrés en donde yo me levantaba a las 5 de la mañana a hacerle el desayuno a mis hijos y a sacar al grande al paradero. Y él se levantaba y nos ayudaba después de haber tenido quimioterapia el día anterior. Y entonces yo le decía, pero no te levantes, acuéstate porque ayer tuviste quimioterapia. Y él me decía, ¿y cómo no me voy a levantar si yo veo que te levantas con esta energía todos los días a levantar a Martín y luego a trabajar y luego a cuidarme? ¿Cómo no lo voy a hacer? Y yo le respondía, ¿y cómo no lo voy a hacer si yo veo que tuviste quimioterapia ayer y hoy te quieres levantar a ayudarme? Entonces fíjate que nos conteníamos los dos y desde el amor, eh, digamos que pudimos sobrevivir mucho ese camino. El vínculo que Andrés y yo teníamos, que tuvimos en ese tiempo, se hizo muy fuerte precisamente por el amor, creo yo. Eso responde la... Me encanta. Y lo dije al inicio, antes de que te unieras al live, dije, ¿qué haría la energía del amor? Y si esa es la pregunta que siempre nos hiciéramos en todo, ¿qué haría la energía del amor en este caso? Yo siento que eso transforma vidas. Y ese es el ejemplo de lo que tú has expresado en este tiempo con respecto a lo que fue ser ese cuidador. Quiero ir a esos 7 años, porque sé que los 7 años de construcción posterior
pues al regreso al hogar de Andrés han sido los que hoy están poniendo los cimientos de esa Juanita que más adelante vamos a hablar, empieza a acompañar a otros. Entonces, ¿qué pasa en esa Juanita durante esos 7 años? ¿Cuál es esa formación? ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cuál es ese camino que empiezas, como se dice, a acentuar y naturalmente a sembrar para hacer de esto una cosecha el día de hoy? Pues en estos 7 años lo que ha pasado es que he sacado energía. Bueno, a ver, esto lo hablamos mucho con Andrés cuando uno tiene un duelo como el que como el que él y yo vivimos, uno tiene la posibilidad de hablar muchas cosas y despedirse de muchas cosas, ¿no? Entonces él y yo planeamos mucho qué iba a pasar los primeros meses y la parte financiera y los niños y el colegio, eso lo dejamos, digamos, cuadrado. Entonces cuando él falla y yo empiezo a redescubrirme, lo que yo hice primero fue empezar a seguir un plan, el plan que él y yo habíamos dejado, digamos, marcado para cierto momento, como para los primeros meses. Y el motor ahí fue, bueno, esto fue un plan que hicimos juntos. Y después el motor fue, ¿cómo soy una mejor versión para mis hijos? ¿Cómo hago que ellos vivan esto y aprendan de esta pérdida? Que mamá puede estar triste, que mamá puede llorar, pero de esto se puede salir. Todo el tiempo, en todo mi duelo, después de que Andrés se fue, yo siempre pensé, necesito volver a vivir. Otra vez, yo te dije que el mejor ejemplo era meterse abajo del agua y salir y respirar. Bueno, Andrés se murió y yo salí de la piscina. Y me dijeron, ya no tienen que volver a nadar. ¿Cómo vas a aprender a hacerlo? Y yo quería salir adelante y demostrarle a ellos que se podía, pero no que se podía olvidando todo lo que pasó, sino que se podía honrando todo lo que pasó. Wow. Entonces, eh, trabajo mucho con ellos y hablo mucho con ellos de quién era su papá, de las cosas que aprendimos, somos muy cercanos a la familia de él es mi familia, honramos su presencia en la vida todo el tiempo, hablamos de él, pensamos qué es lo que le gustaba, tenemos algunas rutinas que hacíamos juntos, construimos casas para gente más necesitada una vez al año, y empezamos a resignificar la presencia de Andrés de otra manera y eso mismo nos dio el motor para empezar a descubrir nuevas cosas. Hoy creo que creo que Andrés nos acompaña en los momentos más importantes. Yo lo he sentido muchas veces, lo he sentido la energía de él acá. Eh, y cuando tengo dudas con respecto a mis hijos, muchas veces digo, ¿qué es lo que él y yo hubiéramos pensado? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hubiéramos decidido? Y así es como yo lo traigo a la memoria. Y después ya, hablando de la Juanita Juanita, pues como te dije, ahora yo empecé a descubrir que me gustaba. Desde qué comida me gusta, a dónde me quiero ir de vacaciones. Yo me acuerdo que en diciembre, Andrés murió en noviembre, en diciembre yo me fui a México con mi mamá y con mi hermana. Y mi hermana estaba hablando el 31 de diciembre de todos los sueños que tenía y lo que quería. Y yo me acuerdo que ese día yo me puse a llorar y le dije, yo ya no tengo sueños. Yo ya no tengo sueños y ella en su sabiduría me abrazó y me dijo, vas a empezar a construirlos de a poquitos. Bueno, lo que pasó después en términos de la Juanita Juanita es que poco a poco empecé a volver a construir sueños, a dónde quiero viajar, qué quiero hacer, qué quiero conseguir. Me quiero volver a casar, quiero volver a conocer a alguien, quiero volver a vivir la adolescencia que no viví, porque yo estuve con Andrés a los 17 y a los 36 viví la adolescencia que no viví cuando tenía 17, qué me gusta, qué no me gusta, y empecé a darme la oportunidad de equivocarme y de probar y de entender. Y así fue como empecé a construir lo que hoy es. Empecé a trabajar y siempre he tenido esa espinita de yo quiero poder acompañar a personas que no tuvieran la misma fortuna que yo tuve. Y empecé a ver cosas sobre duelo y he estado siguiendo, pero digamos que estaba metida en el mundo corporativo y no tenía el tiempo para hacer eso, siempre con esta sensación, ¿no? El año pasado, como en junio, empecé a decir, oiga, necesito empezar a hacer algo ya más activo por este tema y todos los astros se alinean, de trabajar y decido activamente ahora no volver a trabajar en el mundo corporativo. Lo que yo quiero hacer ahora es volver esta necesidad que tengo de ayudar a otros a recorrer su camino, una realidad. Y decido activamente formarme y trabajar en esto y hacer de esto como una filosofía de vida. Bueno, me encanta porque ese es el siguiente paso y quiero que compartamos, Juanita, ese momento en la vida en que estás hoy, donde has recorrido, has tenido la experiencia, donde también has tenido las herramientas que te sirvieron a ti y también aquellas que de pronto uno dice, bueno, esta tal vez la hubiera podido utilizar de otra manera o esta
o en este sentimiento podría haberme quedado un ratico más, o esta culpa si en algún momento la sentí, porque además hablaste de un escenario en el que dices, voy a empezar a construir mis sueños. Y esa conexión con tus sueños te hace enamorarte, construir hogar, tener pareja, lo que uno pudiera pensar, Juanita, que para alguien que está viviendo un duelo similar podría ser algo que no se va a hacer o que no lo elijo. Tú lo elegiste, pero además lo elegiste desde el amor para mí, primero a ti misma. Yo creo, esto te iba a decir, estaba pensando, dentro de este proceso de 7 años, lo que yo aprendí fue a quererme a mí y a enamorarme de mí. Yo me acuerdo que me decían, mires en el espejo y mire, yo siempre decía, hablando del amor, yo no voy a conseguir a nadie que se fije en mí, quién se va a fijar en mí, que además soy grande, hablo duro, tengo 2 hijos, quién va a querer esta cola, quién se va a aguantar este genio, yo me voy a quedar sola. Y alguna amiga me decía, mírese al espejo y empiece a darse un poquito de cariño y empieza a mirarse desde el amor, las cosas que usted genera y lo que usted ha logrado. Y ha sido un proceso de aprender a quererme con lo bueno y con lo malo, ¿sabes? Y también de aprender a ver qué es lo que quiero. Yo quería volver a casarme y volver a enamorarme con una persona que entendiera que Andrés es una parte importante de mi vida y que es el papá de mis hijos y que la familia de él es mi familia. Y fíjate que pasar a pensar que no iba a haber nadie, que no iba a haber nadie que se fijara en todo esto que yo dije, empecé a reflejar tal vez yo una energía distinta y lo que llegó a mi vida es una persona que hoy no solamente quiere a mis hijos como si fueran de él, sino que honra la presencia de Andrés en mi vida y en la de ellos y está muy cercano también a su familia. Entonces creo que uno empieza a atraer lo mismo que uno proyecta Qué hermoso. y si no hubiera hecho ese proceso de amor propio y de valorarme como soy y lo que quiero, pues no habría llegado a mi vida eh, lo que realmente yo necesitaba. Y mira qué lindo porque ese es el momento de como de la vibración, o sea, cuando eliges amarte, puedes amar. Cuando, si te que, y yo que siento aquí, Juanita, que es muy importante porque sé que nos están escuchando personas que conozco y gracias por estar aquí, que han también, digamos de una manera u otra, han sido cuidadores de sus esposos y sus esposos ya trascendieron de una manera diferente, pero trascendieron y los cuidaron en una etapa. Pero también se sienten a veces como en ese estado de, el que mencionaste, ¿ya quién me va a querer? ¿Volverme a enamorar? O tal vez, si no es ya quién me va a querer, es un poco, lo voy a decir desde esa censura de, ¿cómo? ¿Ya se volvió a enamorar? No sé si pasa muchas veces que la gente empieza a opinar, ¡ah! Pero ya se volvió a enamorar. Entonces, aquí es la invitación a decir, vivo para mí, porque esa parte que te hace ser esa mujer poderosa, valiente, con templanza, es la que va a permitir que atraigas a ese hombre que atrajiste y que obviamente hoy puedes decir que honra la presencia de Andrés y que honra también la presencia no solamente de él, sino de lo que significó para ti y lo que significa para los niños. Entonces es como ese ángel que viene a tu vida a continuar ese camino sin desprenderse de esa liana hermosa que es el, obviamente el Andrés que existió en tu vida y que existe hoy en día de otra Yo forma. Entonces, yo digo que, Beatriz, que, y yo lo dije el día de los votos, el día que me casé, yo encontré un hombre que entiende que un pedacito de mi corazón está en el cielo y desde allá me cuida. qué Eso belleza. es lo más importante para mí. Pero además de eso, pues a estas personas que están viendo que tuvieron esta pérdida, yo les diría que uno puede tomar decisiones cuando hay una pérdida o un duelo. Uno puede decidir, a ver, ¿cómo lo digo? Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El dolor es como cuando te pegas en algo, te duele, pero el dolor se quita. Y el sufrimiento es cuando yo activamente decido sufrir y luchar contra eso. Entonces yo puedo, cuando tengo un duelo, luchar contra esa pérdida y dejar de aceptar que esa pérdida pasó o aceptar que esa pérdida pasó, abrazar ese dolor, recibir esa emoción, sentirla como venga, si es llanto, si es tristeza, si es lo que sea que venga, sentirlo en toda su expresión para que se pueda ir, porque la única manera de que el dolor se quite es sintiéndolo, ¿cierto? O sea, dejándolo pasar. Y cuando uno deja de sentir dolor, lo que uno encuentra o lo que yo encontré es energía para vivir, razones para vivir más, eh, razones para vivir
plenamente. O sea, esta pérdida de Andrés me enseñó, y lo hablamos ayer contigo, a, a disfrutar más las cosas chiquitas y grandes y tratar de vivir una vida más plena eh, hacia adelante. Es como mi mayor aprendizaje de esta pérdida una vez el dolor pudo pasar. Pero se requiere, de vuelta a la pregunta que me hiciste, ¿qué pasó en los 7 años? Se requiere decidir activamente, elegir sentir el dolor, pero soltar el sufrimiento. No Qué sé si... hermoso, hermosísimo. Y sé que es una frase que muchas veces escuchamos, el dolor es necesario, el sufrimiento es opcional. Y necesario lo decimos es porque sí hay que pasar por la etapa del duelo. Es necesario pasar por la etapa del duelo, no podemos mitigarlo ni pretender que no sigue, porque también puede pasar, y lo sé porque quienes nos están escuchando, pasa también que tengo que salir de la noche a la mañana a ser la mujer valiente, y la mujer que aquí no pasó nada, y es que ese no es el camino, no es aquí no pasó nada, es qué pasó, cómo lo vivo y cómo lo transformo, que es la forma en que hoy estás acompañando a otras personas. Entonces, yo quiero que entremos en este capítulo que me encanta, porque es la Juanita de hoy, la Juanita que va a hacer ese acompañamiento. Y quiero compartirles para quienes nos están escuchando y quienes nos escuchen después, Juanita ha elegido que su actividad hoy se sale del mundo corporativo, en donde estuvo mucho tiempo, y entra a este mundo a compartir como misión lo que ella aprendió. Entonces, hablemos, Juanita, de ese camino de hoy. Sé que hoy estás como con tu Instagram, tu espacio que se llama Caminando con Juanita. Entonces, primero empecemos por ahí. ¿Qué es Caminando con Juanita? Eh, para mí los caminos tienen un significado, digamos, muy importante. Digamos, recientemente estuve haciendo el Camino de Santiago, pero en la vida yo creo que la vida es un camino, que recorremos en compañía o sin compañía, y yo creo que eh, lo que yo quisiera hacer ahora es acompañar a otros a caminar por la vida. Uno piensa que el dolor que le pasó, que el duelo del ser querido que se murió, es algo que le sucedió a uno, pero resulta que eso hace parte de la vida, del camino de la vida de todos y todos. Yo tengo 43 años, pero todos a los 50, 40 o 30 tenemos cosas que nos han sucedido que hacen parte de la vida, no es una cosa, digamos, ¿cómo se dice? Extraordinaria. Entonces, lo que yo quisiera es, venga, en mi camino han habido muchas personas que me han acompañado y que me han ayudado a ser la que hoy soy. Yo quisiera ayudar a otros a poder hacerlo. Un poco de los posts que he puesto entre ayer y hoy es, todos hemos tenido pérdidas en la vida, todos los días tenemos duelos que hacemos, no solamente que perder un ser querido, podemos perder una mascota, cambiar de trabajo, perder un amigo, cambiar de casa, no sé, perder plata, muchas situaciones de duelo, muchas que podemos transitar solos, pero otras en donde de pronto necesitamos quien nos ayude y quien nos acompañe. Eh, yo quisiera ser esa persona, yo quisiera acompañar a otros. En estos días me han llamado niñas que han perdido bebés o personas que tienen, que les han diagnosticado una enfermedad que no es mortal, pero sí es crónica y que es crítica. Todos esos son duelos que uno a veces no sabe cómo transitar. Bueno, eso es lo que yo quisiera hacer ahora, quisiera ayudarlos. Y entonces he creado un espacio en Instagram en donde, a raíz de mi propia experiencia, a raíz de mi propio camino, lo que quiero hacer es un poco empezar contando lo que yo viví, lo que yo aprendí, lo que de ahí salió, para dar pie, si eso resuena con otras personas, a poder ayudar a otros, a acompañarlos en su camino. Y ahí es como nace Caminando con Juanita, eh, que es muy nuevo, tiene 2 días, y pues espero que a raíz de esto pues puedan llegar muchas personas que digan, oiga, necesito ayuda, porque además a veces decir necesito ayuda no es tan fácil. Aquí estoy para acompañar a ellos que de pronto sientan que no encuentran en su círculo social o en su círculo familiar como algo que resuene y que los ayude. Bueno, yo quisiera poder acompañar. Vale, ahí quiero entrar entonces en dos temas importantes. Mencionaste que el duelo no es solamente de la pérdida de un ser querido. El duelo viene desde diferentes áreas, ¿no? El trabajo, la mascota, bueno, hay duelos, por ejemplo, que no significan pérdida, pero por ejemplo, cuando tus hijos crecen y se También. queda como el nido vacío, no como estábamos acostumbrados a vivir, a estar, y ahora el nido vacío. Entonces, yo quiero que hablemos de qué es ese acompañamiento. O sea, sé que lo vas a hacer a manera uno a uno, porque sé que hay diferentes formas de acompañar. Yo puedo acompañar a la persona que es la cuidadora, puedo acompañar a la familia, puedo acompañar a la persona que está en el estado, digamos, del dolor. Entonces, cuéntanos
dentro de lo que has en este momento estructurado para ti, ¿qué es ese acompañamiento? Yo lo que he pensado ahora es atender primero personas uno a uno que estén atravesando, a ver, un duelo no es otra cosa que una situación en la vida que genera que tengamos que hacer un ajuste importante o que cambie nuestra forma de ver la vida. Ujú. Eso es un duelo, que no es de pérdida, que puede ser de muchas cosas. Entonces, lo que yo he pensado hasta ahora es poder acompañar a las personas que están teniendo algún duelo que sea pérdida en el momento donde la pérdida se está generando y poder estar ahí para ellos, recordarles las cosas básicas de autocuidado y lo que hay que tener presente, digamos, en un momento de duelo cuando hay tanta gente alrededor y uno se olvida de uno, pero también acompañar a ese proceso que va después, en donde se puede significar esa pérdida como algo positivo y lo que yo quisiera es acompañar a estas personas a resignificarlas. Yo tengo muy claro que el duelo es personal, que el tiempo es de cada uno, que el dolor es de cada uno y un poco lo que quiero y la razón por la que lo quiero hacer uno a uno es porque quiero acompañar cada proceso de manera individualizada. Y lo que yo te decía ayer, lo que yo me sueño es ayudarles a encontrar el arco iris, el tiempo que eso tome, ¿sabes? Porque se puede resignificar la pérdida después de una pérdida, perdón la redundancia, o se puede resignificar mi cambio de situación para algo positivo. ¿Qué requiere la persona? Haz de cuenta, me refiero un poco, es un acompañamiento que haces para hacer un poco de la descripción, terapéuticamente hablando, por decirlo de alguna manera, en donde esa persona va a consulta contigo y tú abres este escenario de posibilidades de qué es lo que hoy está sucediendo. Me imagino que empiezas a sentir los red flags de dónde esta persona necesita ser cuidada, porque pues este cuidador de pronto no ha sido cuidado y se ha alejado de su propio ser. Entonces, cuéntanos en esa, como en esa perspectiva de lo que estás empezando a compartir, ¿qué es eso que la persona necesita o cómo llega la persona a ti? ¿En qué forma puede abordarte? Porque si es así de manera terapéutica, seguramente va a ser un proceso que tú vas a vivir con la persona de la mano de esa persona. En primera instancia lo dijiste, uno a uno. Entonces, cuéntanos y descríbenos en el caso, como lo estás exponiendo, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona ese proceso? Pues si llegan a mí, primero, digamos que he creado la página para que sea ese el hobby, la forma como todos lleguen a mí, desde ahí me pueden mandar un mensaje, podemos contactarnos desde ahí por WhatsApp y desde ahí la idea es empezar a entablar unas conversaciones en donde lo primero que yo quiero hacer es escuchar. Escuchar, porque además una persona que está en duelo muchas veces simplemente necesita que la escuchen. Y como tú bien dices, desde ahí empezar a identificar como esas cosas que necesitan sanar o donde la persona todavía no está lista para sanar y empezar a trabajar con ella esos miedos, esas creencias que son limitantes, esas cosas que trae, digamos, de bagaje que le impiden moverse hacia adelante y acompañar. Yo soy psicóloga, puedo hacer la formación, digamos, o el acompañamiento desde lo terapéutico, pero un acompañante de duelo lo que ayuda es a tratar de resolver esas cosas que están abiertas en sesiones uno a uno, no sé si son una o dos, son 10, depende de la persona y depende del momento del duelo, a poderlas acompañar para que cada vez puedan sentir que pueden empezar a andar solas. Esto no es un proceso que es eterno, no es un proceso que dura, digamos, eternamente, porque la idea es empezar a darles herramientas que les permitan cerrar círculos, que les permitan cerrar ciclos, que les permitan abrirse a posibilidades nuevas y a empezar a buscar alternativas. Es más o menos lo que he pensado que sea este proceso. Juan, y ahí tengo una pregunta porque me parece muy claro el camino que has elegido para caminar con Juanita. Ahora tengo una pregunta y es, dijiste algo y es, muchas veces no pedimos ayuda y sentimos, por un lado, o que lo podemos hacer o sencillamente estamos sumados en tanto dolor que no se pide la ayuda. O sea, no vemos que alguien pueda ayudarnos porque sentimos que somos las únicas a los que nos está pasando lo que está pasando. ¿Cómo puede ser ese termómetro? Ponte tú, en el que una persona que nos esté escuchando o te escuche después diga, oiga, yo necesito ayuda. Definitivamente yo necesito ir donde Juanita, porque esto que estoy viviendo no lo estoy pudiendo procesar, no lo estoy resignificando. O sea, ¿cuáles son como esos elementos que uno pudiera decir para que estas personas que nos escuchen digan, si hay alguien que está dispuesto a ayudarte, a acompañarte en tu proceso, y ese red flag lo puedes levantar? Entonces, dinos en ese termómetro, ¿qué puede identificar esa persona? Yo pienso, a ver, que aquí toca como que separar los tipos de duelo. Entonces, lo que yo he pensado es que si es un duelo que es por pérdida, sí creo que desde el principio
estas personas que han tenido una pérdida o que es por una enfermedad que es catastrófica, que dura tiempo, que es súbito, sin tener un acompañamiento desde el principio, porque la pérdida no es que es un duelo un poco más elaborado. Ujú. Si es un duelo por una pérdida de trabajo, una situación no necesariamente tiene que ser una pérdida. Eh, lo que yo creo es que cuando uno entra como en esa encrucijada que uno no sabe qué hacer, cuando uno dice, voy a buscar trabajo, pero no sé para dónde me tengo que mover, me acaban de sacar, se murió, no sé, mis hijos se acaban de ir de la casa y yo como que no sé qué hacer, veo al cuarto y me siento a llorar y no sé qué hacer, bueno, este es el momento para empezar a buscar ayuda. A veces puede ser muy sencillo. Como te digo, muchas veces el duelo se resuelve o se empieza a resolver con que la persona sea escuchada y que Ujú. lo entienda. Yo creo que en esos casos es como cuando yo siento que estoy como en una encrucijada y no sé cómo para dónde me tengo que mover, o siento que he hecho y no logro nada nuevo y que sigo otra vez enfrascada en lo mismo. Yo creo que ese es el momento para decir, necesito ayuda. Excelente respuesta y hago una pregunta. ¿Cuándo una persona que está transitando el duelo y, digamos, percibe que ha, como se dice, pasado un poco la página? ¿Cuándo identificamos o qué comportamientos ya desde el otro lado puedes identificar para decir esta persona está lista? Cuando el dolor deja de doler, Okay. cuando yo puedo recordar algo y que ya no me duela. Cuando ya puedo ver hacia atrás ese amigo con el que era amigo y que ya lo perdí, pero ya puedo recordar hacia atrás las cosas bonitas sin que me duela y puedo desearle a la otra persona lo mejor sin que esté conmigo, el duelo ya se resolvió. O pues no, digamos que el duelo nunca se resuelve, pero ya puedo yo tramitar lo que venga en adelante con las herramientas que tengo. Cuando, si es por una mascota, eh, ya no me duele pensar en la casa y ver que ya no está y ya no siento que me hace ese vacío y simplemente recuerdo las cosas bonitas, en ese momento el duelo ya puede ser manejado de otra manera. Cuando deja de doler, cuando el dolor deja de Y doler cuando y el sufrimiento. ay, y me encanta esa respuesta y quiero hacerte una pregunta porque alguien puede estar escuchando y decir, bueno, ¿cuándo el dolor deja de doler? ¿Cuándo transformo ese dolor en algo que se resignifica como ese arco iris, donde puedo ver la luz al final y puedo decir, sí, ya deja de doler? Cuando Eso, es ausencia de. eso depende de cada uno, pero cuando, en mi caso, hablando como desde mi experiencia, yo no creo que mi duelo con Andrés haya terminado porque todavía hay muchos días cada vez más espaciados en donde él me hace falta, donde lo extraño, donde quisiera que estuviera conmigo en cosas del colegio, pero hoy ya no me genera tanto dolor. Yo hoy puedo recordar todo lo que viví con él como algo bonito en mi vida y algo que marcó algo importante y sobre lo que pude construir. Eso a mí me tomó un tiempo, a mí me pudo tomar un año y medio, a otros les puede tomar 6 meses, a otros 5 años, ¿sabes? El duelo y la tránsito del duelo es una cosa muy personal, pero en el momento en el que yo pueda recordar como con amor, como con, no sé si la palabra es nostalgia porque no es tristeza, sino es, Como no sé cuál con es, gratitud, como con podría ser, gratitud, ¿no? Con esa exactamente. gratitud de lo que viviste. Bueno, mi Juanis, aquí tengo una pregunta que incluso es válido, si tienen preguntas, me las escriben y yo leo. Pero hay una pregunta que me parece importante porque a lo largo de la vida hemos escuchado de las etapas del duelo. Entonces digamos que ya sabemos que el duelo, bien lo dijiste, es vivir el dolor y soltar el sufrimiento. Del duelo me hago cargo. El duelo no se trata de ignorar, me hago cargo de él, resignifico el duelo para renacer a una nueva comprensión. De manera que yo pueda vivir mi vida en el amor, anteponer el amor y que eso que he perdido lo pueda recordar con gratitud. No es olvidar. El duelo no es olvidar, es recordar con gratitud, de acuerdo a lo que hemos compartido ahora contigo. Sí. Pero hemos oído muchas veces de las etapas del duelo. Y ahora en este proceso que vas a empezar y que estás, digamos, motivando para que las personas puedan vivir el duelo no solas, sino acompañadas con una persona como tú que ha tenido la experiencia, ¿cómo podríamos definir esas etapas del duelo? Se pasa por esas etapas del duelo, puede que no todos pasemos por esas mismas etapas, pero si yo te lo pusiera en palabras, ¿qué me podrías decir? ¿Cuáles son esas etapas del duelo? Pues como para no pararme en lo que uno encuentra en la teoría y en lo que está leído en los libros, yo creo que cuando uno empieza este duelo, uno sí tiene un momento en donde a uno lo choquea y uno empieza a luchar contra eso, como a negarlo. En los libros se llama negación, pero es no quiero aceptar
que esto que está pasando me está pasando a mí y lucho contra eso, ¿cierto? Y eso genera cierta resistencia. La forma como yo lo veo más allá de las etapas que están en el libro es que la siguiente etapa pasa cuando yo me rindo y dejo de luchar contra eso que me acaba de pasar. No voy a volver a tener a mi amigo, no voy a volver a traer a mi mascota, mi ser querido no va a volver, ¿sabes? Mis hijos se fueron de la casa y no van a volver. Son cosas que no van a cambiar. Entonces, cuando yo suelto, acepto y me hago amiga de eso que está pasando y siento la emoción como viene y siento la tristeza, la frustración, el dolor, la impotencia y siento todo eso y empiezo a hacerme amiga de esa emoción, empieza a pasar y empiezo a encontrar entonces formas de poder relacionarme con eso. Voy a coger los ejemplos que tú trajiste. ¿Cómo hago entonces para traer a mis hijos y que ellos sepan que aunque ya no viven acá conmigo, esta siempre va a ser su casa? ¿Cómo hago para tener una relación con ellos? ¿Cómo hago para eh, vivir con Andrés y entender que él está conmigo de otra manera sin que ya esté conmigo y sin pensar tristemente todo lo que vivimos? ¿Cómo hago para que eso sea algo positivo en mi vida? Y empieza uno a darle la vuelta, ¿no? Entonces, tienes la emoción, tienes el momento chocante donde se genera el duelo, la lucha, el rechazo, la aceptación y luego ya la capacidad de verlo con gratitud. Para mí, más allá de las etapas que están en los libros, que pues pueden tener otro nombre, para mí son esas tres etapas. Y yo creo que todos tendríamos que pasar por eso, cada uno en su tiempo y cada uno en su momento. Un duelo no empieza cuando la situación empieza como tal. Tus hijos, tu nido vacío pudo pasar hace 3 meses y tú 3 meses después te diste cuenta y ahí empieza tu duelo, ¿no? ¿Sabes? Me Todos los duelos. encanta eso. Y me encanta, y quiero hacerte, antes de hacer una pregunta que nos están poniendo acá, quiero preguntarte, uno podrá decir, ¿me puedo preparar para el duelo? Voy a hacer una pregunta que es inevitable y es, ayer tú y yo lo hablábamos y es, digamos que vamos a hablar en este caso, de cuando las personas que amamos trascienden. Es algo que es inevitable. O sea, todos sabemos que eso en algún momento de la vida lo vamos a vivir de una manera u otra con cierto, pues algunos seres queridos, etcétera. ¿Cómo me puedo preparar, Juanita? Porque ya estamos hablando del post, ¿no? Ya pasó, ya lo viví, ahí, pero ¿cómo me puedo preparar para vivir un duelo desde el amor? Yo creo que no sé si esto que te voy a decir sea prepararse para un duelo, pero yo creo que uno sí tiene que hacer las paces con que todos nos vamos a morir. Y eso va a pasar en cualquier momento, en cualquier lugar, cuando menos lo pensemos, en el momento que toca, no antes, no después. Eh, y es algo con lo que uno no puede luchar. Entonces creo que y lo que eso hace, que era lo que hablábamos tú y yo, es, si yo entiendo que eso va a pasar, cuando tenga que pasar, que, que no hay forma de evitarlo, entonces no le gasto tiempo a eso y más bien si pienso hoy qué haría distinto. Entonces, si yo sé que mi mamá está enferma, la forma de preparar el duelo para responder tu pregunta es, ¿qué haría yo distinto hoy si supiera que mi mamá se va a ir mañana? Uh -huh. ¿Cómo haría yo hoy las cosas diferentes? Y fíjense que ahí adquiere como una respuesta diferente, porque entonces, si yo tuviera la posibilidad de disfrutar a mi mamá hoy, no sé cuándo se va a morir, pero si tuviera la posibilidad de disfrutarla hoy, pues entonces hoy me río con ella más, salgo con ella más a pasear, disfruto más del aire libre, no sé, cualquier respuesta que haya. Entonces, creo que la mejor forma de prepararse para un duelo, pues es haciendo las paces con que eso inevitablemente va a pasar y eso como me permite disfrutar más Me hoy, encanta, gozar más el hoy. me encanta. Y volviendo a los aprendizajes que tuve con el duelo de Andrés, cómo disfruto las cosas chiquitas o el hoy, cómo hago que mi relación hoy sea Me diferente. encanta. Y además, mira que así empezamos el live y es como el regalo que te dio el dolor fue a través de reconocer el presente y vivir el hoy. Y ahora lo que decimos es, más que una preparación, es cómo vivo mi vida desde ese lugar en donde el día que pues se vaya la persona o las condiciones donde estoy cambien, yo pueda decir con gratitud, lo viví, lo disfruté, me lo gocé hasta el final. O, Aquí tengo una como pregunta. por ejemplo, me despedí todos los días. Viví tan plenamente que antes Exacto. que se vayan no voy a tener nada más que me haga falta por decirle porque todos los días le dije que lo amaba. Yo a mis hijos les digo todos los días que los amo y les doy besos porque si algo me pasa, ellos se van a, o sea, no me va a quedar nada, ¿cómo digo esto? No me va a quedar nada pendiente. Pendiente. Y yo creo, Juanis, que sin ánimo de uno, yo diría que sin ánimo de uno
censurar, porque no se trata de eso. Muchas veces pasa que los grandes dolores en el duelo están alineados o asociados a que no hice lo que, pues digamos, no es lo que tengo, sino lo que hubiese querido No, hacer. Entonces, no, esos te quiero que nunca dije, esos abrazos que nunca di, ese amor que nunca expresé y manifesté, o sea, como ese ego que me gobernó la vida y no me permitió. Entonces, cuando tú escuchas a las personas que están viviendo el duelo y de una manera u otra lo empiezan a compartir, muchas veces desde el dolor es porque todo aquello que pude haber hecho y no hice. Entonces, me encanta el regalo que nos estás dando de hazlo ya. O sea, si ahorita que terminamos el live le quieres decir a esa persona que la quieres, que la amas, que te hace falta, hazlo ya, no esperes a mañana. Entonces, y por eso cuando yo terminé de escuchar tu live la vez pasada, dije yo, no, yo te escribo ya. Y yo quería ya tener, porque sabía la información que tenías para compartir, pero lo más lindo, la experiencia con tanta humildad y generosidad que nos estás compartiendo. Entonces, quiero agradecerte por eso. Aquí hay una pregunta que me parece muy valiosa y Sony, gracias por hacer. Dice, ¿cómo se fortalece un cuidador y fortalece al cuidado, o sea, a quien está cuidando, sin que sea fingido, sabiendo que está por partir? creo que va un poco la respuesta que te di antes y es lo que hagas desde el amor no va a ser fingido. ¿Mm? Lo que tengas que hacer desde el amor va a salir bien. Yo puedo darles mi experiencia. Hacia el final, cuando Andrés ya estaba muy malito, él estaba mucho tiempo encerrado en su cuarto porque tenía muchos dolores y yo, una parte de tal vez de mi cuerpo y de mi cerebro y de mi yo, empezó a prepararse para que él se fuera, entonces yo era muy enfermera y lo cuidaba, lo que necesitara, pero desde el cuidado. Y un día él me paró y me dijo, no quiero que me cuides más, yo quiero mi esposa, yo quiero que me quieras. Y ese día entendí que yo estaba tal vez preparándome para la partida y para ahorrarme el dolor, pero lo que él necesitaba era otro tipo de compañía. ¡Wow! ¡Qué importante! Entonces ese día dije, ok, vamos a hacer lo que me nazca hacer. Y lo que te nazca seguramente no va a ser fingido. Si viene desde el amor y viene con una buena intención, lo mucho o poco que decidas hacer no va a ser fingido. No sé si con eso le respondo a Sonia No, la pregunta. totalmente. Y qué hermoso el ejemplo que nos acabas de dar, Fanny. Porque muchas veces pasa eso, que trato de ser el cuidador siendo el paladín del universo. Y me pongo la capa del paladín. Y resulta que de pronto el cuidador lo que necesita es, el cuidado, perdóname, a quien estás cuidando lo que necesita es ese amorcito, ese apapacho, y no ser la mujer valiente y la que sale a guerrear todos los días. De pronto necesitaba ese corazoncito cercano sintiéndolo latir en un silencio profundo, por decir algo. Entonces, me encanta la respuesta y Sonia te dice, de acuerdo, siento que a veces nos ponemos la máscara de la exageración para que la persona se sienta bien. Sí, no, Y es lo que estamos yo diciendo. lo abracé y me quedé con él y no tuve que hacer nada, no le puse ningún remedio, no me tocaba estar pendiente de nada porque lo que quería era otra cosa. Exactamente. Me encanta. Bueno, antes de cerrar, mira que tienes aquí mensajitos. Tenemos un mensajito, bueno, obviamente validan todo este camino y lo que es el proceso que has tenido, pero quiero ir aquí al inicio, dame un segundo. Bueno, primero tenemos naturalmente los mensajes donde se refuerza lo que ha sido tu camino y el ejemplo que eres para otras personas a partir de lo que has elegido en tu vida hoy y lo que fue ese tránsito durante esos 7, bueno, fueron 7 años en el que pues básicamente han pasado de resignificar. Mira, Mariano Alberto te dice un abrazo y se nota que tenés un ángel que te, ese debe ser caleño, ¿Sí? se nota que tenés un ángel que te protege. Pase lo que pase, la vida continúa y siempre vale la pena. Esos, Así es, esos siempre. mensajes que confortan el alma. Mira, tienes otro aquí que te dice Jime Cas, dice, mi más profunda admiración, Juani, te mando un abrazo inmenso. Tenemos otro, excelente, dice Lina Londoni, esta es la paisita. Excelente, vivir el dolor y soltar el sufrimiento. Yo siento que esta es una frase que para mí cierra mucho de lo que hemos hablado el día de hoy. No es, no es me sustraigo del dolor, lo vivo, pero suelto el sufrimiento. Exacto. Tienes otra, dame un segundo. Bueno, dice Constanza, su Mi tía, tía, dice Juanita, su tía Constanza, dice Juanita, nunca pierdas ese impulso. Esa fuerza interior será tu motor para ayudar a los demás.
Y tengo una pregunta, porque antes de cerrar y hacer esa invitación para quienes van a ir a Caminando con Juanita y que reciban esa, yo para mí es un servicio de amor, lo que tú vas a empezar a compartir. Pero hay una pregunta que dice, ¿y si queda la culpa en esos Si queda procesos? culpa, no, no, Marce nos pregunta, ¿queda la culpa? no, no queda la culpa. Cuando uno vive este proceso con amor, a ver, lo voy a partir. Cuando uno es cuidador y vive un duelo y acompaña a esa persona con todo el amor, no queda la culpa. La culpa también es un sentimiento que se siente y se va. Si uno se da el permiso de sentirlo cuando tiene que llegar, como todas las emociones, llega y se va. No queda la culpa. Pero hay que sentirla, no hay que calmar. O sea, ninguna emoción que llega, si han visto todas estas películas, ninguna Sí, emoción que llega, si uno la reprime y la guarda, no se va a ir. Pero si uno la siente y se da el permiso de vivirla y sentirla, se va. sabes que siento que esa es una respuesta que nos lleva de verdad a ser genuinos y auténticos con el sentir. Si estoy sintiendo culpa, pues le puedo poner nombre a la culpa, siento culpa. Y la transito, la vivo, la paso por el cuerpo y la suelto. Pero no significa decir no la siento, no, la estás sintiendo. Eso es parte de lo que decías de vivo el dolor y suelto el sufrimiento. Bueno, mi Juan, vamos a cerrar, pero no sin antes que nos hagas esa gran invitación en este Caminando con Juanita. Porque ayer que hablábamos, yo fui, quiero decirlo, yo dije, hay personas ávidas de sentarse a hacer una sesión contigo y de poder compartir contigo. Quiero abrir el espacio para que y preguntarte, pueden ser sesiones virtuales, presenciales, dónde estás ubicado, o sea, hablemosles, aquí ya vamos a hablar un poco de esa logística de lo que van a ser las sesiones contigo de acompañamiento. A ver, si están por fuera de Bogotá, pues son completamente virtuales. Si están en Bogotá, yo vivo en Chía. Digamos que si estás en Chía, lo podemos hacer presencial, no hay ningún problema. Si es en Bogotá, yo creo que depende de la situación y de la necesidad, porque es que si es una persona que está pasando por un duelo que es muy complicado, yo puedo, digamos que mi interés es acompañarlo en donde necesiten que estén conmigo, o más bien en donde necesiten que yo esté con Que tú ellos. estés con ellos, Es exacto. al revés. Entonces, si están en la casa y ahí quieren que lo hagamos, buscamos la manera de que así sea. La verdad, yo creo que en esto uno tiene que ser generoso porque es que el duelo es el del otro, no es el mío. O sea, eso puedo entenderlo, Juan, que en algún momento que alguien necesite domiciliar Yo puedo el acompañar. servicio, digámoslo así, de esa manera, estarías dispuesta, o sea, no solamente hacerlo presencial en tu casa en Chía, virtual, pues para quienes estén por fuera, sino también a nivel de ir tú a hacer la visita al lugar donde esté este Sí, se cuidador, la persona que esté. necesita. Ok. Si quieren que yo los acompañe en ese proceso, yo también lo hago. ¿Qué más logística me preguntaste? No, Eh, bueno, primero eso, lo otro que te estaba preguntando es, ¿dónde te pueden ubicar? O sea, ¿cómo hacen para contactar contigo? Yo voy a apuntar aquí, caminando, 2 minutos, voy a dejarlo aquí Me escrito, pueden buscar en mi caminando, cuenta que es Caminando con Juanita. raya Ahí, es caminando raya al piso, ¿cierto, Juani? Caminando Raya al Piso con Raya al Piso Juanita, pero lo puedes buscar como Caminando con Juanita igual. También ahí me encuentran porque también lo puse así. Y estoy poniendo el link del WhatsApp para que me puedan seguir y me puedan llegar los mensajes de WhatsApp, pero si no, por ahí me pueden mandar un mensaje directo y yo inmediatamente los contacto y los contactamos por WhatsApp rápidamente. Ese es como el camino. Eh, Y por el ahora. camino comienza ya. O sea, si tú estás Comienza el en camino. este momento, Sí. la elección es ya y la decisión es ya. Y lo que yo les quiero decir es, muchas veces damos mucho tiempo para atender un duelo porque sentimos o que no estamos listos o que no lo necesitamos, bien lo dijiste ahora, y quizás sí estamos listos y lo necesitamos y solamente es una voz, como lo que nos estás diciendo, Juanita, de escuchar a alguien y que pueda manifestar lo que está sintiendo en un espacio seguro, que eso es lo más importante, Y en libre. donde sabes que es exactamente, que es libre de poder expresar y decir lo que está sintiendo. Y la semana pasada Entonces, me llamó una persona que me dijo, es que mi familia no entiende que yo todavía estoy triste. Este es un espacio en donde no hay esos juicios, donde está bien estar triste. Y está bien estar triste por el tiempo que necesites estar triste. La emoción hay que sentirla, vuelvo y digo. Y lo que hice ese día, que fue una de las primeras personas que he atendido, fue escuchar. Escuchar y acompañar como él necesitar. Ese es el objetivo y ese es como el origen y como la raíz
de todo este proceso. Qué hermoso. Juanita, gracias por el espacio, gracias a quienes estuvieron presentes, a quienes se sumaron, a quienes dieron esta energía de amor anteponiéndose a todo, eligiéndose primero, amarse para amar, que fue el gran regalo que nos diste, y además vivir el presente hasta el último segundo, de manera que no te quede en ningún momento nada pendiente. Recuerde, si hoy puedes ir y decir, te amo, ve. Si hoy puedes ir y abrazar, hazlo. O sea, que el momento en que vivas el proceso ya estés tan listica para poder decir, bueno, hice todo lo que quería hacer. Y recuerda algo, escucha al cuidado, a esta persona que cuidas. No tienes que ser paladín del universo, solo tienes que anteponer el amor. Y Juanes, ¿alguna palabra, alguna frase con la que quisieras que cerráramos este live? No, Beatriz, darte a ti las gracias por este espacio y por permitirme llevar este mensaje, recordarles a todos que duelos tenemos todos los días y que no tenemos que hacer esto solos. Si no es conmigo y si es de otra manera, también está bien, pero los duelos hacen parte de la vida. Dejemos de pensar que esto es algo que es extraordinario cuando no lo es. Eh, y que nos permita vivir una vida con mayor plenitud y aprovechar, como tú dijiste, el presente de la mejor manera posible. Qué hermoso, qué propósito tenemos hoy para poder crear esta realidad de verdad en nuestras vidas, vivir desde el hoy, desde el presente, y bueno, honrarte a ti, a ese hogar maravilloso que ya has creado y con este ángel en el cielo que te está acompañando, y estoy segura que serán muchas las almitas que acompañarás también a crecer en este proceso tan hermoso de poder creer en nosotros para crear esa nueva realidad y resignificar el amor a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Gracias a todos por estar aquí. Mi Juanis, un besito grande. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Y a quienes se sumaron, a quienes estuvieron, a quienes aportaron, gracias. Si para ti este live fue importante, compártelo. Y ya saben, Juanita, caminando raya al piso con Juanita. Un espacio de luz y de amor también para ti. Un abracito, mi Juan. Cuídate mucho. Gracias.